Anya, debes regresar. La voz de María al teléfono estaba entrecortada por las lágrimas. Sus palabras se atropellaban, como si le costara respirar. Nikita, fue atropellado por un coche. Necesita una cirugía cerebral urgente. Por favor, ven rápido. Sentada en la cama del hotel en Maldivas, Ana sintió cómo su corazón se contraía. Afuera, el océano rugía en calma, pero en ese instante su mundo se desplomó. Volvió la vista hacia Alexei, su esposo, que ya se había despertado por su movimiento brusco. Sus ojos, aún somnolientos, se llenaron rápidamente de preocupación. ¿Qué dijo?, preguntó, acercándose. Nikita. Ana apenas pudo hablar. Está en el hospital. Necesita cirugía. Masha está histérica. Tenemos que volar de regreso. Alexei asintió sin hacer preguntas. En menos de una hora estaban empacando sus maletas, cancelando una luna de miel largamente esperada, planeada durante 2 años y valorada en más de $10,000. Los vuelos, el resort, las excursiones. Todo perdido. Reservas no reembolsables desvanecidas en el aire. Ana intentó comunicarse con María, pero no respondió. El silencio solo aumentó su pánico. Durante el vuelo a Moscú, Ana no pudo ni comer ni dormir. Sus pensamientos giraban obsesivamente en torno a Nikita, su sobrino de 4 años, a quien amaba como a un hijo propio. ¿Por qué no contesta?, susurraba mirando por la ventanilla. ¿Y si llegamos tarde? Alexei apretó su mano. Llegaremos a tiempo. Nikita es lo único que importa ahora. Todo lo demás puede esperar. Pero al aterrizar en Sheremetyevo y comenzar a llamar a los hospitales, su mundo se rompió de nuevo. Ningún hospital infantil de Moscú tenía ingresado a un paciente llamado Nikita por accidente de coche. 6 llamadas, 6 negativas. Ana sintió que algo se rompía dentro de ella. Una furia helada comenzó a crecer. Miró a Alexei, que ya marcaba el número de María, pero el teléfono de su hermana estaba apagado. La llave, dijo Ana en voz baja. Tenemos la copia de repuesto de su apartamento. Vamos. Corrieron al piso de María, en un barrio residencial de Moscú, preparándose para lo peor. Pero en lugar de una cama hospitalaria o señales de tragedia, encontraron a Nikita sentado tranquilamente en el sofá. Con pijama de dinosaurios, el niño jugaba en una tablet, rodeado de tazones vacíos que antes contenían copos de maíz. Al verla, se levantó de un salto y corrió a sus brazos, abrazándola por la cintura. «Tía Anya, tío Lyosa», exclamó con alegría. «Han vuelto». Ana cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza, pero sus ojos recorrían el desorden a su alrededor, el refrigerador vacío, las migas esparcidas por el suelo, la opresiva sensación de soledad que impregnaba el aire. «Nikita, ¿dónde está tu mamá?», preguntó suavemente, intentando ocultar el temblor en su voz. «Se fue hace 3 días», respondió el niño con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Dijo que regresarían pronto de las vacaciones y que se encargarían de mí. Alexei estaba a su lado, con el rostro encendido de ira. «Lo dejó solo 3 días», murmuró, con incredulidad y rabia. «¿No tuviste un accidente? ¿No estuviste en el hospital?», preguntó a Nikita. El niño negó con la cabeza, aún sonriendo. «No, ya soy grande. Puedo cuidarme solo». Ana sintió cómo la sangre se le escapaba del rostro. Tomó el teléfono fijo de María y volvió a marcar. Esta vez, su hermana respondió. Risas, música alta y el tintinear de copas se escuchaban de fondo. «Hola, ¿qué pasa?». La voz de María sonaba ebria y despreocupada. «Masha, ¿qué demonios?», casi gritó Ana. «Dijiste que Nikita estaba en el hospital, que necesitaba cirugía cerebral. Dejamos todo y volvimos. Y ha estado solo durante 3 días. En casa». María se rió, y ese sonido fue como una bofetada. «Ay, Anya, vamos. Tuve que mentir, de otro modo no habrías regresado. Estás tan obsesionada con tu luna de miel, como si yo no estuviera sufriendo aquí. Completamente sola. Para ti es fácil, tienes dinero. Pero yo soy madre soltera. La vida me resulta difícil». Raya. Detrás de Ana, Nikita tiró suavemente de su manga y preguntó con voz baja. «Tía Anya, ¿puedo vivir contigo? Mamá dijo que ya no me necesita».
Raya. Ana se volvió hacia él, con el corazón encogido. Cubrió el auricular con la mano para que María no escuchara, luego asintió a Nikita y susurró. Lo resolveremos, cariño. Raya. Pero aparentemente, María había escuchado la voz del niño a través del teléfono. Su tono se volvió venenoso al instante. ¿Le estás lavando el cerebro contra mí? Siseó. Claro que sí, gritó de repente. ¿Es este tu plan, Anya? ¿Quitarme a mi hijo porque tú no puedes tener uno propio? Raya. Ana dejó escapar un gruñido bajo de indignación y cortó la llamada abruptamente, con las manos temblorosas. Alexei ya estaba en la cocina calentando un plato de sopa para Nikita. El niño comía como si no hubiera probado una comida decente en días. Entre cucharadas, relató cómo temía salir a la calle, que se había acabado la leche, y cómo intentó llamar a Ana pero no sabía su número. Cada palabra le golpeaba como un puñetazo en los nervios. No es la primera vez, dijo Nikita en voz baja, mirando su plato. Mamá me ha dejado solo antes. Cuando estaba ocupada, Ana apretó su mano, esforzándose por ocultar la rabia que la sacudía por dentro. Sacó su teléfono y llamó a los servicios de protección infantil. Al otro lado, una mujer de voz cansada la escuchó pacientemente. Pero su tono delataba el agotamiento de quien oye historias así con demasiada frecuencia. Mañana enviaremos a un trabajador social, dijo. Pero como el niño tiene comida y techo, no se considera una emergencia. Debemos seguir el protocolo. La voz al otro lado mencionó procedimientos y protocolos. Ana alzó la voz, dejando que su furia brotara. Tiene solo 4 años. Lo dejaron solo 3 días. Comprendo el proceso, pero necesitamos que esto se agilice. La mujer respondió con calma. Aceleraremos el caso todo lo posible, pero eso es todo lo que puedo prometer. Ana colgó, con la ira latente bajo la superficie. Alexei trajo un plato de macarrones con queso a Nikita, y el niño devoró la comida con avidez. Después de cenar, lo bañaron y lo acostaron en la habitación de invitados. Nikita se durmió agarrando la mano de Ana, como temiendo que ella desapareciera. Ana y Alexei pasaron la noche en vela, planeando los próximos pasos. No podemos dejarlo con ella, dijo Alexei con determinación. Pero tampoco podemos arrebatárselo sin más. ¿Qué dice la ley?, admitió Ana, mirando al techo. No lo sé, susurró, pero nunca se lo devolveré a Masha. Ella no es una madre, es un monstruo. Ana siempre supo que María estaba lejos de ser perfecta. Su hermana menor, carismática y vibrante, había soñado desde niña con ser la madre ideal, la mejor amiga de sus hijos. Cuando nació Nikita, María se esforzó sinceramente, le compraba libros, le enseñaba los nombres de los dinosaurios y fotografiaba cada logro. Pero para el 4º cumpleaños de Nikita, todo había cambiado. María, madre soltera, cayó en una depresión y luego en una espiral de fiestas, dejando a Nikita cada vez más tiempo al cuidado de Ana. Esta nunca protestó, amaba a su sobrino como si fuera su propio hijo. Pero jamás imaginó que la negligencia de María llegaría a ser tan cruel. Hace un mes, María pidió a Ana que cuidara a Nikita mientras ella asistía a una despedida de soltera en Sochi. Ana se negó. Su luna de miel con Alexei estaba planeada para esas fechas. Algo que habían estado ahorrando durante 2 años. María lo sabía. Para sorpresa de Ana, su hermana no discutió. En cambio, María se rió y dijo que buscaría una niñera. Ana debió intuir que algo andaba mal. María nunca se rendía tan fácilmente. A la mañana siguiente, una trabajadora social, una mujer de unos 50 años, con un blazer arrugado, llegó a casa de Ana. Se presentó como Elena y habló con delicadeza con Nikita, indagando cuidadosamente sobre los días que había pasado solo. El niño contó con franqueza cómo su madre se había ido, cómo sobrevivió solo con cereales y cómo temía a la oscuridad. Elena fotografió el refrigerador vacío y anotó meticulosamente cada detalle en su libreta. Luego, apartó a Ana para hablar en privado. Abriremos un expediente, dijo, pero debo advertirte que estos procesos suelen ser largos. El sistema hace todo lo posible por preservar la unidad familiar.
Se le dará a la madre la oportunidad de defenderse. ¿Preservar la familia? Ana apretó los puños con fuerza. Ella lo dejó solo. Eso no es una familia, es un crimen. Elena se encogió de hombros. Así funciona el sistema, respondió, y se fue, dejando a Ana sumida en la angustia. Durante 2 días, Nikita permaneció con Ana y Alexei. Establecieron una rutina reconfortante, desayunos con panqueques, dibujos animados, paseos por el parque y cuentos antes de dormir. Nikita florecía, sus ojos volvieron a brillar con risas. Pero al tercer día, apareció María. Lucía desastrosa, el cabello despeinado, la máscara corrida, oliendo a alcohol y cigarrillos. Irrumpió en el apartamento exigiendo la devolución de Nikita. «Es mi hijo», gritó, intentando pasar junto a Ana. «No tienes derecho a quedártelo». Ana bloqueó la puerta con determinación. «Masha, vete», dijo con firmeza. «Lo dejaste solo durante 3 días. Ya contacté con los servicios de protección infantil. Ahora es asunto de ellos». María rió, pero su risa era amarga y venenosa. «¿Así que llamaste a protección? ¿Te crees tan justa? Yo llamaré a la policía y diré que lo has secuestrado». Alexei dio un paso adelante, su voz era gélida. «Llámalos», dijo. «A ver qué dicen cuando conozcan tus andanzas». María comenzó a gritar que habían secuestrado a su hijo, afirmando que era su madre y tenía todos los derechos. Los vecinos asomaban por las ventanas y alguien grababa con su teléfono. En menos de 10 minutos llegó la policía. 2 oficiales, claramente agotados de disputas domésticas, escucharon pacientemente a ambas partes. Ana mostró registros de llamadas al hospital y relató los 3 días que Nikita había pasado solo. Los oficiales hablaron con el niño, que sentado en la mesa de la cocina, expresó en voz baja que quería quedarse con la tía Ania porque su madre se había ido y tenía miedo. Los policías intercambiaron miradas. Uno llevó a María aparte y le explicó que se trataba de un asunto para los servicios sociales, no de índole penal. Le indicaron que se retirara y resolviera el problema a través de los servicios sociales. María estalló en ira, acusando a Ana de lavar el cerebro a Nikita y alegando que siempre había sentido celos. La policía le advirtió que la arrestarían por alterar el orden público. Resoplando, se marchó gritando por encima del hombro. «Esto no termina aquí, Ania. Te arrepentirás». Ana miró a Nikita, que dibujaba tranquilamente en la mesa, y supo que estaba lista para luchar por él. Los días siguientes fueron un torbellino. Ana pidió licencia en el trabajo para cuidar a Nikita mientras los servicios sociales investigaban el caso. Pero en la mañana del 4.º día, un mensajero le entregó un sobre. Dentro había una demanda. María y su abogado, Sergei, exigían la devolución de Nikita, acusando a Ana de detención ilegal del menor y de inestabilidad mental. Sergei, confiado en su autoridad, declaró que Ana no tenía ninguna posibilidad contra un abogado experimentado. Ana permaneció sentada en la mesa, mientras Alexei le ponía una mano tranquilizadora en el hombro. «Encontraremos un abogado», dijo con firmeza. «No nos rendiremos». Pero conseguir representación legal resultó complicado. La mayoría de los abogados pedían un anticipo de 300.000 rublos, una suma que Ana y Alexei no tenían. Todos sus ahorros se habían gastado en la luna de miel que nunca ocurrió. Tras una docena de negativas, encontraron a Mikhail, un joven abogado recién graduado. Su traje estaba arrugado y su maletín era nuevo, pero desbordaba entusiasmo. «Tienen un caso sólido», les dijo durante un café en una cafetería, mientras Alexei paseaba a Nikita por el parque. «Pero Sergei juega sucio. Prepárense para sorpresas». «¿Qué clase de sorpresas?», preguntó Ana, sintiendo un escalofrío en el pecho. Mikhail negó con la cabeza. «Solo documenten todo, cada llamada, cada mensaje. Eso será su mejor defensa». Esa noche, Nikita despertó gritando, aterrorizado por una pesadilla en la que su madre lo abandonaba. Ana se quedó a su lado hasta que volvió a dormirse, pero su corazón se rompía. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su madre había escogido las fiestas antes que a él? No lo sabía, simplemente lo abrazó con fuerza y le prometió que todo estaría bien.
Ana se preparó para la batalla judicial como si fuera una guerra. Escribió 15 páginas detallando la maternidad de María, o más bien, su ausencia, actuaciones perdidas en el jardín de infantes, cumpleaños olvidados, las veces que María llegaba borracha mientras Nikita se escondía detrás de Ana. Alexei fotografió su apartamento ordenado, lleno de juguetes y dibujos de Nikita en las paredes, y lo comparó con la casa de María. Un colchón sucio, latas de cerveza vacías y colillas esparcidas por doquier. Creían estar preparados. Estaban equivocados. El día de la audiencia, Ana vistió un sobrio vestido azul. El traje de boda de Alexei le quedaba un poco apretado. Dejaron a Nikita con su amiga Katia, cuyo hogar olía a galletas recién horneadas y estaba lleno de perros, con la esperanza de que el niño se mantuviera tranquilo durante el juicio. Mikhail los recibió nervioso, ajustándose la corbata. Les informó que Sergei había presentado nuevos documentos esa misma mañana. Sin especificar su contenido, la sala del tribunal era pequeña y olía a papel viejo. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos cansados, hojeaba carpetas. María estaba sentada frente a ellos, vestida de manera inusualmente modesta, con el cabello arreglado cuidadosamente, como si interpretara el papel de la madre perfecta. Sergei, con un traje caro, irradiaba confianza. Sergei comenzó. Presentó a María como una madre amorosa que había cometido un solo error, mientras retrataba a Ana como una manipuladora que había robado al niño por envidia. Luego sacó su as bajo la manga, expedientes médicos de hace 5 años que mencionaban la depresión de Ana tras una ruptura. Afirmó que Ana era inestable y peligrosa para el niño. Ana sintió que la sangre se le iba de la cara. Esos registros eran confidenciales. Mikhail objetó, exigiendo verificar cómo Sergei los había obtenido, pero la jueza simplemente dijo que lo revisaría más adelante. Sergei continuó presentando testimonios de amigas de María, 3 mujeres que Ana reconoció como compañeras de copas de María. Mintieron, asegurando que María vivía por su hijo, mientras Ana siempre sentía celos. Cuando fue el turno de Mikhail, presentó pruebas, fotografías del apartamento de María, registros de llamadas al hospital y el testimonio de la trabajadora social Elena. Ana relató cómo encontró a Nikita solo, lo aterrorizado que estaba y cómo María se reía desde Sochi. La jueza escuchó, pero su rostro permaneció impenetrable. Preguntó por qué Ana no había contactado antes a los servicios de protección infantil. Dado que María dejaba a Nikita solo con frecuencia. Quería ayudar a mi hermana, respondió Ana, notando cómo sus palabras sonaban débiles. Pensaba que cambiaría por el bien de su hijo. La jueza asintió, pero Ana sabía que eso no bastaba. Elena confirmó que había encontrado a Nikita en un apartamento en estado de abandono, pero Sergei interrumpió acusándola de parcialidad. La jueza dictaminó que Nikita sería devuelto temporalmente a María hasta la siguiente audiencia en 2 semanas. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Regresaron a casa para empacar las pertenencias de Nikita. Ana lloró abrazando al niño, mientras Alexei preparaba su mochila. Nikita preguntó por qué debía irse, pero Ana no supo qué responder. Al llegar a la casa de María, ésta los esperaba en la puerta, fumando un cigarrillo. Tiró la colilla y agarró bruscamente la mano de Nikita. «Perdiste, Anya», dijo con una sonrisa venenosa. «No te metas en mi camino». La puerta se cerró de golpe tras ellos. Ana rompió en llanto dentro del coche. Alexei guardó silencio, aunque sus manos temblaban sobre el volante. Los días se hicieron insoportables. Ana no podía trabajar ni dormir. Pasaba frente a la casa de María con la esperanza de ver a Nikita en la ventana. Un día lo vio, triste, pegado al cristal. Parecía intacto físicamente, pero sus ojos le destrozaban el alma. Mikhail trabajó horas extras sin cobrar, revisando testimonios. Descubrió que la vecina de María, testigo clave de la defensa, le debía dinero por viejas deudas. Pero eso no bastaba. Ana sintió cómo la esperanza se desvanecía. Todo cambió a medianoche, cuando llamaron a la puerta. Alexei agarró un bate de béisbol, pero fue Ana quien abrió. Encontró a Nikita con el pijama sucio y un moretón bajo el ojo.
El niño corrió hacia ella, temblando y llorando. Lo abrazó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó, conteniendo las lágrimas. Entre sollozos, Nikita contó que el nuevo novio de su madre, Oleg, lo había golpeado por ver los dibujos animados muy alto. María le había dicho que no llorara o las cosas serían peores. Esa noche, tras dormirse, Nikita huyó. Caminó 8 cuadras en la oscuridad, guiándose por calles conocidas. Ana llamó inmediatamente a la policía y a una ambulancia. El equipo médico examinó a Nikita, documentando el moretón bajo su ojo, las marcas de dedos en sus brazos y una contusión en forma de bota en su espalda. El oficial, al reconocer el historial criminal de Oleg, permitió que Nikita se quedara con Ana hasta que los servicios de protección infantil tomaran una decisión. Ana se sentó junto al niño mientras él se dormía, apretando su mano con tanta fuerza que le dolía. Aquella mañana, llamó a Mikhail. «Esto lo cambia todo», dijo él. «El abuso físico es algo que el tribunal no puede ignorar». Al mediodía, María descubrió que Nikita había desaparecido. Llamó gritando que Ana lo había robado de nuevo. Ana, con calma, relató el moretón y el abuso de Oleg antes de colgar. María llegó a su casa con Oleg. Ambos gritaron amenazas. Alexei llamó a la policía. El mismo oficial reconoció a Oleg y lo arrestó por desorden público y cargos pendientes. Además, le encontraron drogas. María tiró objetos de su bolso hasta que fue esposada. Se programó una audiencia de emergencia para 3 días después. Mikhail reunió pruebas contundentes, fotos de las heridas, informes policiales y el historial criminal de Oleg. Pero Sergei presentó una contrademanda, alegando que Ana había causado las lesiones a Nikita. Para desacreditar a María, Sergei incluso la acusó de plantar drogas en la casa de Ana. Mikhail calificó esa maniobra de desesperada, pero Ana temía que las mentiras de Sergei sonaran convincentes. La víspera del juicio, Ana apenas durmió, revisando a Nikita cada media hora. Esa mañana, se obligó a sonreír para tranquilizar al niño. En la corte recibieron otro golpe. La madre de Ana y María, Elena Ivanovna, estaba sentada junto a María, lanzando miradas condenatorias hacia Ana. Las hermanas no se hablaban desde hacía 2 años, pero la madre siempre había apoyado a María, su hija predilecta. El juez, un hombre de 50 años, era severo pero atento. Sergei inició con ataques, tildando a Ana de hermana celosa que mentía para robarse al niño. Llamó a Elena Ivanovna al estrado, quien sin titubear afirmó falsamente que Ana bebía en presencia de Nikita y siempre había sido problemática. Mikhail desmontó su testimonio señalando contradicciones. Pero el daño ya estaba hecho. Luego, Mikhail presentó las pruebas, fotografías de los moretones de Nikita, informes médicos y el testimonio del oficial de policía. El momento decisivo llegó cuando interrogaron a Nikita en sesión privada. El niño contó honestamente cómo Oleg lo había golpeado, cómo su madre no lo protegió y cómo huyó a Ana porque allí se sentía seguro. Sus palabras, simples pero devastadoras. Mikhail concluyó su alegato suplicando por la protección de Nikita. Sergei intentó manipular al tribunal hablando del amor maternal, pero el moretón en el rostro del niño era irrefutable. En menos de 1 hora, el juez dictó la sentencia, María perdió la patria potestad, y Nikita fue puesto bajo la tutela de Ana con derecho a adopción. Se ordenó a María completar cursos de crianza y devolver los beneficios obtenidos ilegalmente. María no lo hizo. Ella gritó, luego miró a Ana con una mirada vacía y susurró: «Vas a pagar por esto». Pero Ana no tuvo miedo. Nikita estaba con ella, y eso era lo único que importaba. La adopción se formalizó 2 meses después. Nikita, vestido con un pequeño traje, saltó de alegría cuando el juez lo declaró oficialmente su hijo. Ana y Alexei lloraron mientras lo abrazaban. En casa celebraron con pizza, dibujos animados y risas. Nikita se quedó dormido entre ellos, sujetando sus manos con ternura. María presentó una apelación, pero la perdió. Posteriormente fue procesada por fraude en la obtención de beneficios sociales.
Ana y Alexei instalaron cámaras de seguridad y cambiaron las cerraduras. Las amenazas cesaron. Nikita asistió al jardín de infancia, aprendió a leer y a montar en bicicleta. Cada logro era una victoria. Ana lo miraba y sabía que había tomado la decisión correcta. Por él había perdido $10,000, una hermana y una madre, pero a cambio, ganó una familia. Y eso no tenía precio.